Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Vecinal Alcántara les habla, como siempre, Carlos Rodríguez y esto es Alcántara Radio. Hoy tenemos en los estudios de nuevo a Carlos Dueñas para que nos cuente de nuevo una bonita historia o leyenda de Toledo. Carlos, buenas tardes y bienvenido a Alcántara Radio. Buenas tardes y bien hallado, tocayo. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, con un tiempo... Con un tiempo bueno, ya mejor, ¿verdad? Hombre, que la última vez. La última vez. Que nos cayó una buena, ¿eh? Una buena. Muy bien, pues nada. ¿Qué nos traes hoy para todos los oyentes, vecinos y vecinas? Bueno, pues hoy traigo una curiosa historia, muy relacionada con Toledo, por supuesto, porque si no, no la traería. Evidentemente. Entonces, es un poquito hablar de los templarios que estuvieron aquí en Toledo y del juego de la oca, la relación que tiene ese juego al que todos hemos jugado y seguimos jugando. Y los templarios. Los templarios, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a desarrollar un poquito. Un tema muy... Sí, que no yo sé cómo creo decirte. Que a todo el mundo nos atrae, no se sabe nada prácticamente de ellos, porque incluso hay gente que dice que no existieron. Yo he oído de bueno, todo, yo he leído algo sobre ellos y sí parece ser que sí existieron. Además, parece ser que en Toledo... Y todavía existen. Toledo hubo mucho tema de claro. Los templarios. Bueno, en toda Castilla, ¿no? Prácticamente. En toda la península. En toda la península. Y en toda Europa. Y en toda Europa, o sea, además. No solo aquí, en toda Europa, y claro, por supuesto Toledo, que era la capital del imperio, cómo no, iban a estar aquí, claro. Por supuestísimo. Pues venga, vamos a contar esta historia. Primero Adelante. Vamos a hablar un poquito de la iglesia de San Miguel, vale. Y de ese barrio que es donde ellos estuvieron, y luego pues ya desarrollamos... Ellos estuvieron en la iglesia de San Miguel. En ese barrio, en el Para barrio recordar un poco a los oyentes, la iglesia de San Miguel está justo detrás del Alcázar. Justamente detrás del Alcázar. Sí. O subiendo por la cuesta de San Justo, de otra parroquia que hay, que se llama San Justo y Pastor, se sube la cuesta y a mano izquierda está la iglesia de San Miguel. Muy bien. Bueno, pues venga, nada, adelante. Vamos a ello, vamos a ver. La Orden del Temple estuvo muy ligada a Toledo, como así lo demuestra la historia y los numerosos símbolos que podemos encontrar, simplemente con que nos demos un paseo desde la catedral a esta iglesia. Hay símbolos que no pasan desapercibidos. Por ejemplo, marcas de cantería, imágenes, nombres de calles, edificios notables. Pues, por ejemplo, puede ser la Virgen del Tiro, una virgencita que estuvo en una hornacina que había en la esquina en la esquina de Cardenal Cisneros con Sisto Ramón Parro, justo enfrente de los Cuatro Tiempos. Pues ahí una virgen que se llama del Tiro y que fue templaria. Pues el Callejón del Toro, de la Flor, la Candelaria o la misma Casa del Temple que está en la Plazuela del Seco, que está muy cerquita del Alcázar. Bueno, pues estos símbolos inequívocamente están relacionados con los templarios y su simbología. Y por supuesto, la iglesia de San Miguel, cargada de historia y de misterio. No hay que hacer nada más que entrar en este templo para que uno se dé cuenta de que es un lugar especial. La sensación es distinta de cuando se visitan otras iglesias. ¿Un lugar extraño puede ser? No es que sea extraño, sino que dices, como que sientes, esta iglesia tiene algo especial. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque yo nací justo a las espaldas de esa iglesia. O sea, que la conozco desde que nací. ¿Pero qué se siente cuando...? A ver, cada persona sentirá una cosa o sentirá otro, pero es que yo creo que nada más entrar, y muchos oyentes que me estén escuchando dirán, pues tienes razón, Carlos. Tú entras ya en ese barrio, lo hemos comentado alguna vez, que hay dos puntos calientes. Uno es el barrio de San Miguel y otro es el Callejón de los Muertos, justo detrás de la iglesia de San Andrés. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión cuando hemos contado alguna leyenda aquí. Son barrios que están cargados de energía, ¿no? de energía y de... Sí. No sé, yo desde luego sí que lo percibo. Y habrá gente que también o habrá gente que no, o que lo perciba en otros sitios. Sí, yo he leído por ahí incluso que hay ciertos barrios o ciertos pasadizos de Toledo, claro, o callejones que a la gente le da rubor, ¿no? El meterse dentro de ellos, ¿no? Sienten como algo
algo extraño, algo como si alguien les estuviese Sí. vigilando o viendo. No, yo o- no es esa sensación de que me estuvieran Bueno, no sé, vigilando o viendo, pero sí que dices... Yo he escuchado y he leído algo de eso, ¿no? Así, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. bueno, pues es curioso, es Sí, curioso. sí, sí. Bueno, mira, desgraciadamente no podemos contar ya con un armario mudéjar que se llamó la Botica de los Templarios y que hoy se conserva en el Museo Victoria y Albert de Londres, pero que estaba en las casas del Temple, porque todas esas eran las casas del Temple. La hospedería de San Bartolomé, santo relacionado también con la orden, y el castillo de San Servando incluso también nos hace referencia a la importancia que en Toledo tuvo esta singular y enigmática congregación, mitad religiosa, mitad militar, que en fin, que no dejaba indiferente y todavía no nos deja indiferentes a nadie. Su historia y fatal desenlace, como digo, hace que no te quedes indiferente, puesto que de haber tenido todo el poder, al ser contratados por papas, reyes, nobles, pues pronto se cerniría sobre ellos la negra desconfianza, acusándolos de ser los culpables de todos los males habidos y por haber, acabando la mayoría de ellos en la hoguera y todos sus bienes confiscados. Acabaron en la hoguera en Francia. En el resto de los, cuando se decidió detenerlos a todos, en Francia los pasaron por la hoguera. En los demás países no. Aquí en España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania no sufrieron ese suplicio. Pero en Francia sí. Se habla de que era el ejército de Cristo, ¿no? Claro, estos eran, como diremos más adelante, pues eran los encargados de custodiar el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. Allí encontraron algo, no se sabe el qué, los templarios, y allí se quedaron. Entonces, bueno, como ahora vamos a contar un poquito más adelante todo esto, por qué se quedaron allí y por qué custodiaban los caminos. Muy bien. Pero otro misterio relacionado con esta orden es el conocido como Juego de la Oca. Algunos investigadores lo atribuyen al hallazgo del disco de Phaistos en el Palacio de Creta, Grecia, pero otros lo asignan a los templarios y a las conchas del Nautilus, que estos utilizaban en sus ratos de diversión, pero que en realidad era un mensaje criptográfico que solo ciertos miembros de la orden eran capaces de descifrar. Acuérdate que te he dicho antes que el camino de la catedral a San Miguel pues está lleno de simbología, de marcas de cantería. Entonces son simbologías que nadie más que los templarios, y no todos lo podían descifrar. Bueno, pues una de las misiones que tenían los caballeros del Temple era proteger a los peregrinos que acudían al lugar de peregrinación por excelencia, el Templo de Jerusalén, tras su reconquista. Pero después hubo otros lugares de peregrinaje, que serían Roma y Santiago de Compostela. Basados en este dato, los templarios también protegerían los caminos hacia el campo de las estrellas, que es lo que quiere decir Compostela, ya que muchos de ellos estaban aún en manos de los musulmanes, que incluso habían hecho una incursión en la ciudad del Apóstol, llevándose las campanas, que usaron como aceiteras en Córdoba. Es decir, que los árabes llegaron hasta Galicia, llegaron hasta Santiago de Compostela y las campanas pues, las llevaron a Córdoba para utilizarlas de aceiteras simplemente, porque ellos no las utilizaban, las campanas. Bueno, pues los templarios tenían prohibidos los juegos, tales como el ajedrez, los dados, etc., y por esto es muy raro que practicaran el juego de la oca, porque no jugaban a nada. O sea, los juegos eran prohibidos para ellos. Pero esto no era un juego para ellos, sino que era la guía del Camino de Santiago, de ida y de vuelta también, mediante las marcas de los maestros que los maestros canteros dejaban en catedrales, templos, puentes, castillos, posadas e incluso en cementerios, de las cuales muchas no han llegado a nosotros, quizá debido a la ignorancia o al paso del tiempo, pero que había marcas de los templarios por todos los sitios. Pero aquí quiero repetir que esta era una guía encriptada y que no todo el mundo podía descifrarla. Solamente ellos eran capaces de hacerlo, independientemente del idioma que hablaran o del país del que procedieran. Ya. Siendo la invención del juego de la oca anterior al siglo XI, es durante el reinado de Felipe II cuando surge una verdadera expansión y auge. Fue mediante un regalo que Francisco de Médicis hizo al emperador, compuesto de un tablero de este juego y unos dados, cómo empezó a divulgarse. Pronto este divertido entretenimiento haría las delicias de los tediosos cortesanos que así mataban el tiempo.
e incluso era utilizado como intercambio de regalos entre las diversas cortes europeas, equiparándolo incluso al ajedrez. Y de esta manera, lo que fue en un principio el disco de Faistos, que utilizaban los templarios como criptograma para comunicarse entre ellos cuando la gente iba por los caminos, pues reconvertido más tarde en un criptograma a través de los caballeros templarios, merced a los aburridos miembros de la corte de Felipe II, pues ha podido llegar hasta nuestros días y todos podemos disfrutar de este juego. Quiero decir que esta historia es muy extensa. Esto, claro, compleja y enrevesada de contar. He tratado de resumirla lo más posible para no cansar mucho a la audiencia. A tal efecto, muchos historiadores han escrito artículos y libros, pues es un tema que realmente apasiona. Es apasionante lo de los templarios, cómo custodiaban los caminos, y los papas, cardenales, nobles, reyes y todos les pagaban muchas cantidades de dinero para que les protegieran. Y claro, llegó un momento que llegaron a tener tantísimo dinero los templarios que se convirtieron en los primeros banqueros prestamistas, porque tenían sedes de hecho, en todos los sitios. Por ahí que la primera banca, digamos, claro, fue inventada por ellos. Claro, prestamistas, pues claro, tenían sedes en todos los sitios y con papeles y tal podían tal. Pero entonces ya, claro, esto llegó un momento que al rey de Francia, Felipe el Hermoso, pero de Francia, pues le surgió: si es que estos tíos tienen más dinero que yo, si es que les debo muchísimo dinero, vamos a urdir algo para que, a ver si los podemos quitar todo el poder. Se fue a ver al Papa, y entre el Papa y el rey de Francia, pues urdieron apresar a los templarios. Les quitaron todo el poder, acusándolos de herejía, de sodomía, de todo lo peor que había, pues les acusaban a los templarios de todo. Y como hemos dicho antes, pues en Francia fueron capturados. Lo que pasa es que cuando el último maestre templario estaba ardiendo en la hoguera delante de la catedral de Notre Dame de París, dictó una maldición, vamos a llamarlo así, y dijo que tanto el rey de Francia como el Papa morirían. Y efectivamente así fue. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, que era un experto jinete, pues yendo a caballo con una rama, le dio la rama en la cabeza y murió. Y al poco tiempo el Papa pues murió entre grandes estertores, supuestamente envenenado. O sea que se cumplió la profecía de Jacobo Moley, que era el último gran maestre de la orden. Entonces es una historia muy apasionante y claro, Toledo no se podía quedar sin esta historia. ¿Y se sabe cuántos a lo mejor es muy difícil saberlo? Ese barrio, que está lleno de cuevas, está lleno de pues, prácticamente todo el barrio, incluso enfrente de la iglesia hay una casa que se llama la Casa del Duende, porque dicen que hay un duende en esa casa, y hay muchas cuevas, que fue donde estuvo la cerámica Quismondo. Los toledanos que me estén escuchando sabrán perfectamente de lo que hablo. Y entonces, bueno, pues ahí pues supuestamente pues estuvieron ellos también, los templarios ahí en ese barrio y en esas cuevas. Y era fuerte ese ejército, digamos. Sí, tenían una manera de luchar que no podía nadie con ellos, no podía nadie con ellos. Lo que pasa es que, hombre, pues ya se unieron todos los ejércitos de Europa contra, y ya claro, pues cayeron, y además era una orden del Papa, era una orden religiosa. Por eso te digo que la Iglesia, claro, de alguna forma, la Iglesia estaba a favor de ellos. Sí, pero el Papa fue el que dictó, por hacer caso al rey de Francia, que había que aniquilarla, la orden. Pues claro, iban a ser más importantes que ellos, más que el rey de Francia, más que el rey de España, más que el Papa. Que a la propia Iglesia tampoco les venía bien que... No, porque, claro, si es que todo el mundo les debía dinero. Si es que ellos le contrataban como, vamos a decirlo así. ¿Y ellos de dónde conseguían? Como guardaespaldas. ¿De dónde conseguían ellos el dinero? Pero porque la gente que les contrataba les pagaba en dinero, en casas, en bienes, pero se sentían protegidos. Eran como guardaespaldas, un ejército. Ellos no robaban. Ellos no robaban, no, ellos no robaban. A ellos les pagaban en bienes o en dinero. Pero llegó un momento que tuvieron más dinero que el rey de Francia y que el Papa. Y entonces dijeron: a estos hay que aniquilarlos, sea como sea, porque si no se van a hacer los amos de todo. Ya.
Y ellos quedaban a cambio de ese... Protección. Protección. A esa claro. familia, ¿no? Claro, o en los caminos. En los caminos de peregrinaje, o sea, custodiaban los caminos de los 3 sitios de peregrinaje, que son Santiago de Compostela, Toledo, Roma y Jerusalén. Ajá. Esos 3, Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén. ¿Y esos caminos estaban custodiados? Por ellos. Custodiados por ellos. Claro. Y ahí tenían plena libertad para hacer todo lo que quisieran. Claro, sí. Pero claro, era una orden religiosa y cuando el Papa dijo que debían obediencia al Papa. O sea, cuando se decidió aniquilarla por completo. Y aquí en Toledo, pues las casas del Temple, que están en ese barrio, pues bueno, pues pasaron a manos particulares, a manos de otra gente. Ya, ahora mismo eso realmente no existe. No existe la casa del Temple, que se puede... Bueno, ahora ha pasado a manos de Cultura y dicen que la van a ceder a una asociación islámica. Pero sí, ahí está, una casa muy bonita, pero bueno, que yo la he conocido como casa de vecinos, o sea que ahí... Ya. Pero bueno, pero que esos bienes que fueron confiscados y pasaron a manos particulares. Uh-huh. Pero bueno, que he traído a colación esta historia porque Toledo está muy relacionado. Muy relacionado con el tema templario. Del Temple. Mucho. Yo lo he escuchado en Toledo muchísimo. E incluso no sé si hay alguna cofradía. Aquí en Toledo no, pero ahora han venido algunos caballeros templarios, han venido porque protestan de que esa casa del Temple se le ceda a una orden islámica. Entonces hay un poco de controversia. ¿Ah, sí? Ahora sí. No quieren que se le ceda a una casa islámica. Entonces han venido el otro día, han estado protestando allí delante del Alcázar, unos cuantos, ¿Ah, sí? unas decenas de ellos. Ya. Existen, pero claro, ya no son guerreros, ya no van por los caminos. Ya se portan de otra forma, digámoslo así, ¿no? Bueno, pero que a ellos, resumiendo, que a ellos les debemos el juego de la oca, que todos hemos jugado de niños e incluso de adultos. Sí, muy, el juego de la oca, bueno, ¿quién no ha jugado al juego de la oca? Claro, pues todo el mundo. Bueno, pues se lo debemos a los templarios. Sí. Y la banca, que la banca, se conoce como tal, ¿no? Hombre, de alguna forma, como hemos comentado antes. Ya los judíos también fueron prestamistas, pero inventaron un poco ellos. Pero estos es que tenían sedes por todos sitios, y con los pagarés que llevaban y con los papeles que ellos llevaban, pues en cualquier sitio, con ese pagaré, pues le podían dar dinero, prestaban a usura. O sea, no te creas que los préstamos eran a bajo interés, que ellos prestaban a usura. Sí, eran con sus intereses correspondientes, claro. Ya. Hasta que, repito, que el rey de Francia ya les debía tantísimo dinero es que dijo, estos acaban conmigo. Estos consiguieron tener una fortuna muy importante. ¿Manera de quitarnos de ellos? Pues claro. Les acusamos de cualquier historia. De todo lo malo que hay en el mundo, tienen la culpa los templarios. Y se los cargaron. Le metieron en la hoguera, ¿no? En Francia sí. En Francia sí. Aquí no, aquí se les despojó de todos los bienes, pero no sufrieron la hoguera. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, Carlos, pues muy interesante. Claro. Muy interesante, como hemos dicho antes, porque realmente ese tema, pues es un tema, tiene su misterio, tiene su cosita, ¿no? Entonces, pues... Para mí un último consejo, aunque ahora está muy abandonado ese barrio, no es lo mismo que cuando yo nací allí, que aunque las casas no eran muy buenas, pero vivíamos gente. Ahora está muy abandonado, pero yo le aconsejo a la gente que vayan por allí, por la calle San Miguel, la calle de la Soledad, la plazuela del Seco, la Cuesta del Pez, el Cristo de la Calavera, por todo ese barrio, y que si pueden visiten la iglesia de San Miguel. Muy bien. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Pues seguramente que lo harán, seguramente que sí. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias de nuevo por tu visita a Alcántara Radio y por traernos esta leyenda o historia interesante, muy interesante de los templarios. Gracias a ti por invitarme. Muy bien. Y nada más, a ustedes, oyentes, vecinos y vecinas, hasta aquí este podcast de Leyendas Toledanas. A través de la tarde y noche, como digo siempre, trataremos de subirlo a las redes sociales para que nos puedan escuchar. Saludos y buenas tardes desde la Asociación Vecinal Alcántara, y esto es Alcántara Radio.